Bueno, tengo entonces acá el apunte, esto es lo que está en el campus, el apunte de la primera unidad con todos los ejercicios acá que están al final. Eh, Después hay una práctica complementaria con resolución. Y yo les mandé por mail esta otra práctica, que es la que usamos en Easy, donde muchos ejercicios están en las dos, están repetidos, y otros no. De esos que no están repetidos, quiero hacer algunos de esta otra práctica. Los primeros no los vamos a hacer porque, bueno, como tienen que ver con algunas cosas que están en el apunte de Easy, que cambia un poquito. Entonces arrancamos del 5, que es sí, un ejercicio similar a lo que tenemos. Así que voy a arrancar con esto, ejercicios, y de paso vamos repasando lo que ya vimos hasta ahora, más que nada el tema de las medidas que vimos la clase pasada, que son media, mediana, moda. Bueno, dice, los siguientes datos corresponden a los tiempos de arranque en segundos de 100 ordenadores de una institución de urgencia. Bueno, vemos la variable que es tiempo de arranque de los ordenadores. Es una variable cuantitativa continua, porque es un tiempo. Bueno, se tomaron 100 datos de esa variable. Y tenemos acá esta información. Entonces tenemos los subintervalos, que esto es lo que se hace con las variables continuas, como veíamos, creo que la clase pasada. Uno divide en subintervalos y después cuenta la frecuencia de cada intervalo. De esos 100 datos, hay 8, por ejemplo, que están en el intervalo 13,5 a 14,5. 9 que están en el intervalo 14,5 a 15,5. Entonces, primero, y así, bueno, tenemos todo hasta el... Bueno, primero, realice un gráfico para visualizar la distribución de frecuencia. Bueno, primer gráfico, para las variables continuas, que cuando uno tiene dividido así, el gráfico que corresponde sería el histograma. Entonces, a ver, vamos a hacer un bosquejo así nomás del histograma. Podría hacer con un software ahí, pero bueno. Hago un bosquejo así nomás porque si, cuando están haciendo una tabla, para hacerlo con el software es más difícil. Los software de estadística es más fácil trabajar cuando uno tiene todos los datos sueltos. O sea, si tuviese los 100 datos, los cargo tipo una planilla de Excel y el software me hace todo, me arma la tabla, me hace el gráfico. Pero cuando ya está así la tabla, como que me tengo que poner a cargar la tabla completa, bueno, indicando la frecuencia y todo. Entonces yo tengo los intervalos, bueno, arrancaba en 13,5. A ver, sí, 19,5, bueno. Ahora vamos a hacerlo. A ver. Esta es una tableta que tengo digital que es para esto, así como una pizarra digital, digamos. Y a veces no sé, como que se actualiza sola, cambia, y ahora, por ejemplo, está en un modo que me deforma lo que yo voy escribiendo.
Así que por ahí hay veces que lo deforma bien y hay veces que me lo cambia, digamos, lo que yo escribo. Bueno, no, este punto llegaba y creo que 19,5, bueno, 18,5, 19,5. Entonces yo tengo los intervalos, está el intervalo que va de 13,5 a 14,5. Después de 14,5 a 15,5. Y así, van pegados por una variable continua. Todos los valores que están en este intervalo, hasta llegar a 19,5. Bueno, por ejemplo, yo quiero borrar ahí un poquito nomás. No me deja. Bueno, esta cosa rara que se configura así, qué sé yo. Todos los valores que están entre 13,5 y 19,5 son posibles valores de la variable. Por eso el gráfico queda todo unido. Entonces después uno levanta una columna proporcional a cada frecuencia. Entonces acá tenía 35, 10, y así, bueno, 20, 18, 9, más o menos, o sea, para tener una idea de cómo queda el gráfico. 9, 8. Bueno. Entonces el gráfico es toda una superficie continua. En este gráfico yo puedo marcar, creo que después me pedía este ejercicio, marque en el gráfico los tiempos de arranque que superen los 15 segundos. Es decir, si yo quiero pensar en qué porcentaje o qué proporción de los tiempos superan los 15 segundos, entonces yo marco acá y el área que me vaya a quedar, yo marco acá 15. Entonces, todo esto que está acá, todo el área, suponiendo que el área completa es el 100%, esto va a ser, lo que valga el área esa, va a ser la proporción o porcentaje que supera 15. Así que, bueno, siempre en todos los gráficos que uno haga va a haber esa forma de la distribución, o sea, cómo están distribuidos los datos, qué porcentaje o qué cantidad de datos tengo en cada intervalo, uno va viendo. Vamos a ver así. Bueno, acá tenemos n sub k, y esto es un histograma. Y a diferencia de cuando era una variable discreta, que el gráfico eran líneas, así, en los valores enteros Profe, solamente. Sí. una pregunta, ¿en el histograma no se usaba la frecuencia relativa o se puede usar la Se puede, frecuencia se, absoluta? se puede usar la absoluta también. Ah, ok. En cuanto a que la altura, o sea, cuando la amplitud de los intervalos son todas iguales, la altura queda proporcional a la frecuencia. Ya sea absoluta o relativa, porque la absoluta y la relativa también son proporcionales, digamos. Esta que tiene una frecuencia absoluta de 35 también va a tener la frecuencia relativa más alta, digamos, o sea, ya sea que uso la frecuencia absoluta o relativa, va a quedar igual el gráfico. Y se puede hacer con las dos. Bueno, ahora en cuanto al área, uno lo asocia a la relativa, porque es como que, pero bueno, en realidad puedo poner absoluta. Porque si yo pienso que el área entera vale 1, es como la frecuencia relativa que todas suman 1. Entonces yo digo, bueno, la frecuencia relativa de este intervalo es el área de ese intervalo. Sí, lo podemos pensar así. También, o sea, las áreas que marcan el histograma las asocio a porcentajes o proporciones. Bueno, sí, entonces uno lo puede asociar más a la relativa, ¿no? Que también las frecuencias relativas son porcentajes o proporciones.
Em, ¿Qué más para tener en cuenta de los histogramas? Ah, bueno, hay una cuestión que lo que uno hace proporcional, en realidad la frecuencia es el área y no la altura. Lo que pasa es que como las bases son todas iguales, em, termina quedando la altura proporcional a la frecuencia. Pero si yo tuviese alguna base, digamos, o sea, alguna amplitud de intervalo más grande que otra, ya tengo que fijarme con las áreas. Y uno se da cuenta de eso, por ejemplo, ¿qué pasa si yo junto los dos intervalos y hago un solo intervalo que vaya desde 13,5 a 15,5? Bueno, ¿y la altura de cuánto la voy a hacer? El primero tenía 8 y el otro tenía 9. Si yo sumo los datos, digo 9 y 8, eran 9 y 8, ¿no? Es 17. Entonces me queda alto como el otro intervalo, prácticamente queda de 18, o sea, una cosa así. ¿Les parece correcto eso? ¿Hacerlo así alto de 17? Como que se No, deformó el gráfico. claro, aparte ahí estarías haciendo como la frecuencia absoluta acumulada. Estás dibujando frecuencia absoluta en realidad sobre el eje Y. ¿O no? Sí, pero bueno, pero en este caso coincidiría con la acumulada porque si yo junto los dos intervalos, ¿qué frecuencia tiene? Vamos a suponer que yo en la tabla los junto estos dos y digo de 13,5 a 15,5 es un solo intervalo. ¿Cuántos datos va a haber en ese intervalo? 17. Sí, ¿Está bien? Imagínate que haríamos eso. No es que estoy haciendo la acumulada, sino que me armé un solo intervalo. Es decir, porque yo los intervalos estos los puedo hacer de la amplitud que yo quiera. Yo lo puedo hacer de 13,5 a 15,5. Y cuento cuántos datos hay dentro de eso. ¿Está? sí, Entonces tendría una sí, sí. frecuencia de 17, tendría ese primer intervalo más grande. Pero cuando yo lo hago de una altura de 17, me queda deformado, digamos. Antes estaba por acá abajo así y ahora quedó acá arriba. Bueno, porque en realidad el área tiene que ser proporcional. La altura no va a quedar de 17, va a quedar de 17 sobre 2. Y ahí sí me da 8,5, claro, que es el promedio, o sea, entre medio de 8 y 9 está el 8,5. Y entonces ahí sí me va a quedar un gráfico correcto, en una altura ahí de 8,5. Claro, porque ahí te cambió la base, digamos. Claro, Por eso te queda. como tiene el doble de amplitud acá abajo, la altura la divido por 2. Y fíjense que queda algo lógico, queda 9 más 8, 17, divido 2, 8,5, que es justo entre 8 y 9, 8,5, entre medio de los dos. Ajá. Que sería lo lógico, si yo tenía acá una de 8 y una de 9, que me quede en 8,5. Ujú. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta que sí, aquí hay que hacer el área. Lo que pasa es que siempre los intervalos son todos iguales, digamos. Entonces uno directamente levanta la columna con la altura que corresponde. O sea, con la altura proporcional a la frecuencia. Pero bueno, si tuviésemos en algún caso intervalos de distinta amplitud, ahí ya tengo que estar mirando el área. Esto más que nada es para que ustedes lo tengan en cuenta, lo entiendan. No es que le vamos a estar hacer gráficos que empiecen a calcular las áreas con la distinta amplitud ni nada de eso. O sea, los gráficos, o sea, eso lo hace automático un software. Inclusive si uno pone intervalos de la amplitud, todo es diferente. El software te va a calcular todas las áreas así para que quede el gráfico correctamente. Uno se lo tiene que indicar, digamos. Por ejemplo, pero por ejemplo, hay un software que yo siempre uso, que si vos lo haces así de entrada, te lo hace mal, digamos. Pero vos le marcás ahí, le indicás, te lo haga así con las áreas como corresponde, y te acomoda todas las áreas, las alturas, digamos, para que las áreas queden proporcionales a la frecuencia. O sea, esto es la idea siempre de cuanto a los gráficos, porque esto después de las áreas va a aparecer más adelante en otras unidades cuando empecemos a trabajar en vez de así con conjunto de datos, directamente con funciones, así con curvas, entonces uno va a marcar un área bajo la curva, que ustedes ya saben que es una integral, pero bueno.
la idea esta del área, digamos, se lo explico por eso también, para que después sirva para lo que viene después. O sea, siempre recordando que lo que nosotros estamos graficando acá es distribución de frecuencia, o sea, de datos, cómo están distribuidos los datos. O sea, que lo que yo veo es porcentaje de datos, ¿dónde están? Bien, y las áreas de este gráfico son proporcionales a esos porcentajes. ¿Está bien? El área total es el 100%, y después, si marco la mitad del área, quiere decir que ahí está el 50% de los datos. Entonces, de paso, recordando que el otro día, por ejemplo, habíamos visto alguna medida, si yo marco, por ejemplo, la mitad del área, vamos a suponer que me pongo a calcular, qué sé yo, ahí las áreas, todo, y digo, bueno, sumando la de los rectángulos acá, vamos a suponer que por acá, más o menos, está la mitad del área. O sea, a la izquierda obtengo, vamos a marcar acá con otro color. No sé qué color agarré ahí, medio multicolor quedó. Bueno. Toda esa área que está ahí, vamos a suponer que es la mitad del total. ¿Qué valor estaría acá? ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de ese valor? Que acumula la mitad, el 50% de los datos. ¿Diana? La mediana. O sea, si esto es 50%, siempre del área total, ¿no? No sé cuánta cantidad de datos. Obviamente, bueno, van a ser, si son 100 datos, van a ser 50 datos, pero lo que me interesa es que la mitad del área. Bueno, entonces ahí está la mediana. Bueno, no sé cuánto vale, 16,7, vamos a poner. Sí, 16,7, 16,8. Vamos a suponer que nos da por ahí la mediana. O sea que gráficamente puedo obtener la mediana con el área. Si no, acuérdense que lo que tenía que hacer era ordenar todos los datos. Si yo tuviese los 100 datos, ordenaba todos los datos y me fijaba el que quedaba en la mitad. Cuando son pares, como en este caso, agarro los dos del medio. 50 y 51 serían las posiciones. Porque el primero es la posición 1, el último es la posición 100, en el medio quedan entonces la posición 50 y 51, y ahí uno obtiene la mediana. De manera más exacta, porque si yo tengo los 100 datos, acá no tengo yo los 100 datos. Yo acá lo que tengo es un resumen en la tabla. Entonces, yo no sé exactamente cuánto vale cada valor. Yo sé que hay 8 valores dentro de este intervalo, 9 dentro de este, y así. Así que, bueno, y lo que habíamos visto la clase pasada también, o sea, no me acuerdo bien, lo habíamos sacado creo para un ejemplo, es decir, cómo lo saco a partir de la tabla. Es decir, yo tengo acá esta tabla y digo, bueno, quiero ver cuánto vale la mediana. ¿Qué voy haciendo? O sea, en realidad tendría que tener las otras columnas de la tabla también. ¿Qué columna me serviría para saber cuánto vale la mediana? La de frecuencia acumulada. La de frecuencia acumulada. Y mejor aún la de frecuencia relativa acumulada. Mejor que la de frecuencia absoluta acumulada. Porque la frecuencia relativa ya me va dando porcentaje que voy acumulando. Entonces, cuando llegué a acumular el 50%, pero decíamos tenía que superarlo al 50%, ahí voy a encontrar la mediana. Bueno, si yo lo hago con la frecuencia de esta, tengo que ir sumando y ver el total. Bueno, como son 100 datos, porque me siguen 100 datos, entonces es fácil en este caso, digo, cuando llego a 50, lo puedo hacer directamente con esta columna, digamos. O sea, yo acá tenía 17, dijimos, 18, me da 35, y 20 más, 55. Entonces,
hasta acá, hasta este valor, no llegué a la mitad. 35 datos tenía. Hasta este valor, sí, me pasé de la mitad. Quiere decir que entre 16,5 y 17,5 está la mediana. ¿Y cómo te pondría ahí el valor de la mediana? O sea, no puedo sacar el valor exacto que tiene. No, Tendría no. O sea, un poco más exacto lo podríamos hacer gráficamente, viendo el área, o sea, calculando todas las áreas y ver exactamente dónde está la mitad del área. Ajá. Con la frecuencia, lo único que me doy cuenta es que está dentro de este intervalo. Entonces, bueno, podemos tomar el punto medio, porque en realidad también esta cuestión no vamos a estar sacando ahí proporcionalmente el área para ver dónde cae justo el 50%. Entonces, podemos tomar el punto medio, o sea, 17, como para tener una aproximación. O sea, lo importante es saber que la mediana está dentro de ese intervalo. Con la tabla así como yo tengo, lo único que puedo decir es que está dentro de este intervalo. Claro, porque o sea, no Bien. tener los valores exactos como para decirlo. Claro, Aunque yo te diga que pero, está entre ese intervalo, ya estaría bien. claro, es lo que podemos decir con esta tabla. Es decir, uno puede decir, ¿en qué intervalo está la mediana? En ese, en el 16,5, 17,5. Ok. Bien, o sea, Sí, sí. diríamos entonces, mirando la tabla, que la mediana está entre 17,5 y 16,5. Sí, este después tiraba acá, aparecía acá un problema donde me pedía que para este problema 5 obtenga la media, la mediana y explique por qué difieren sus valores. Bueno, la mediana ya estuvimos viendo. La media, para calcularla, también vamos a tomar los puntos medios. Acá sí, no nos queda otra que tomar el punto medio. O sea, 14 tomaríamos acá, 15. Entonces tenemos el 14, 8 veces, el 15, 9 veces. Y entonces uno haría un cálculo de la media con eso. Son 100 datos, entonces yo tendría que sumar los 100 datos, pero lógicamente que ya considero que está repetido un dato 8 veces, entonces voy a ir multiplicando. Entonces les voy a mostrar, lo voy a hacer con Excel. Eh, Ustedes, tengan en cuenta que se puede usar la calculadora en modo estadístico, donde en modo estadístico la calculadora es parecida a un software, porque lo que uno hace es cargar los datos y después le va pidiendo medidas. Le pide la media y después otra medida, más que nada, que es el desvío estándar, que son las medidas más usadas, que la calculadora en modo estadístico las hace. Ustedes tienen ahí algún video, y por internet hay un montón de videos explicando cómo se usa la calculadora en modo estadístico. Entonces, bueno, fíjense más que nada para el parcial, por si en algún parcial tienen que cargar datos, lo que yo voy a hacer con el Excel ahora, ustedes lo van a tener que hacer con la calculadora, o sea, cargar los datos y para no estar calculando las medidas, porque un promedio uno lo puede calcular, así sean 100 datos, bueno, uno se puede poner a sumar 100 datos, pero el desvío estándar es más difícil, o sea, si hay que calcularlo a mano, con 100 datos directamente no terminas más. Pero aunque sea con 20, 30 datos ya se hace largo el cálculo. Entonces, en modo estadístico es similar a lo que yo voy a hacer ahora. Voy a cargar los datos y aparte, en modo estadístico, uno puede cargar así una tabla de frecuencias. En casi todas las calculadoras, hasta las más comunes también tienen para cargar con las frecuencias. Es decir, yo voy a cargar el 14, frecuencia 8, el 15, frecuencia 9, eso lo voy a cargar acá en el Excel. Yo tengo 14, 15, bueno, estos que van hasta el 19. Entonces tengo frecuencia 8,
9, 18 era, 20 creo, y ¿qué más? 35 y 10. Ahí está, 8, 9, 18, 20, 35, 10. 20, 35, 10. Ahí estamos. Entonces yo ahora con el Excel hago fácil, multiplico. Y sumo todo. ¿Y qué me falta ahí? Ahí como que hice la suma de los 100 datos, porque estoy multiplicando 14 por 8, 15 por 9, 16 por 18, bueno. Y esto dividido 100, que obviamente va a ser 16,95. Ese es el promedio, 16,95. Igual, profe, eso que te da 8, 9, 18, o sea, Sí, es la la frecuencia. frecuencia, no Sí. serían los datos como reales. Bueno, tenés el número que vale, no sé cómo explicarme. No, claro, hay 8 datos que están en el 13,5 y 14,5. Nosotros, para poder hacer el cálculo, tomamos que son 14, digamos, esos 8 datos. Ajá. ¿Está bien? O sea, usaste un punto medio del intervalo. Se usa el punto medio del intervalo, sí. Ah, Como ok. que los 8 datos son iguales a 14. Ujú. Ah, bueno. Por eso es que voy multiplicando, o sea, 14 por 8, 15 por 9, eso es lo que fui haciendo acá. Y después sumo todo. Claro, cuando tenés los datos, realmente sería más exacto lo que estás calculando. Ahora no, es algo como estimativo. Claro, claro. O sea, me estaría dando, tomando así el punto medio del intervalo, bueno, el promedio es 16,95. Quizá tomando los datos, si yo tuviese los 100 datos, cargo los 100 datos, quizá hay alguna pequeña diferencia. Igual tampoco puede ser tan grande la diferencia, porque, bueno, yo estoy tomando el punto medio, o sea, eh, si los datos justo estaban todos de un lado, bueno, me va a cambiar, pero por ahí se va a compensar un poco y quizás me da muy parecido el promedio, calculándolo con los datos, digamos, con los 100 datos. Así que bueno, vamos a agregarle acá la media. 16,95. Bueno, ¿se acuerdan? El otro día les dije en qué casos coincidían la media y la mediana. Cuando la distribución era simétrica, la media y la mediana van a estar las dos iguales ahí en el medio. En caso de que la distribución es asimétrica, como en este caso, no coinciden. Bueno, esa es la diferencia que hay. ¿Ves? Por ser una distribución asimétrica, por eso acá preguntaba, decía, explique por qué difieren sus valores. O sea, si bien la mediana no la podemos obtener en forma tampoco exacta, o sea, a ver qué valor tomamos. Si tomamos el punto medio 17, bueno, está muy cerca. Si a lo mejor calculamos el área, viene hasta la mitad, no está tan cerca, está un poquito más lejos. Pero más allá de cuánto vale exactamente, la idea sería de que si la distribución es asimétrica, ya no son iguales. Puede haber una diferencia ahí entre la media y la mediana. Asimétrica como en este caso, ¿no? Que tenemos la frecuencia más alta acá, un costado, después acá va bajando de a poco, ¿no? Si fuese simétrica, lo más alto estaría acá en el medio, y después baja igual para los dos costados. Y bueno, y la moda, que era la otra medida, que la que tenía más frecuencia, que uno la mira fácilmente en el gráfico, donde está el punto más alto. O sea que acá la moda podríamos tomar como que es
18, por ejemplo. No lo preguntaba ahí en el ejercicio, pero miramos acá el punto medio, o sea, o el intervalo modal se le llama también. El intervalo modal va de 17,5 a 18,5, que es donde está la mayor frecuencia de datos. Eso en cuanto a las medidas entonces que marcan el centro. Después tenemos otras medidas que se llaman medidas de dispersión. Vamos al apunte. A ver si le explico bien. Bueno, fíjense que están las medidas, bueno, la moda, la media, la mediana, y el punto 3.4, valores característicos de variabilidad o dispersión. Bueno, ¿con qué tiene que ver la dispersión? Estaba pensando, si yo el viernes pasado, ¿ustedes vieron la clase o estuvieron el viernes pasado? Yo sí. Si yo hablé del desvío estándar o algo de dispersión, no. No, Lo nombró, pero hasta sí, la... no. Si no me confundo, hasta la moda. Ah, está bien. Bueno, pero quizá algo, en algún caso yo hablé de que por ahí me interesa saber si los datos están cerca del promedio. Creo que algo dije, bueno, de algún caso de una producción donde yo quiero que todos los, vamos a suponer que quiero que tenga tal característica un elemento, entonces que esa característica quiero que valga 10. Entonces yo empiezo a fabricar, bueno, no valen todo exactamente 10. Entonces yo mido esa característica y yo digo, bueno, quiero que su promedio sea 10. Pero aparte, ¿qué otra cosa quiero? Quiero que los datos estén cerca del 10. O sea, si todos los datos no van a estar ahí en 10, eso sería lo ideal, pero quiero que estén cerca. Entonces, hay medidas, indicadores que me dicen qué tan alejados están los datos de ese centro. Y esas son las de variabilidad o dispersión. Medidas de dispersión muchas veces se dice. Una de ellas es la desviación estándar. Entonces, ahora tenemos que pensar que estas miden otra información completamente diferente al promedio, a la mediana. Se complementa, o sea, digamos, suma información, pero es diferente. Si yo tengo solamente el promedio de un conjunto de datos, yo sé dónde está ubicado el centro, pero no sé si están los datos cerca. Entonces, una cosa es tener promedio 10 y que los datos estén entre 9,9 y 10,1, vamos a suponer, o que los datos estén entre 9 y 11. Entonces, si estamos hablando de, a ver, vamos a poner, yo la otra vez daba un ejemplo de los vinos, que se le miden características químicas, pero vamos a algo simple, la graduación alcohólica de un vino. Entonces yo fabrico un vino que tiene una graduación alcohólica de 13%. Entonces yo empiezo a fabricar ese mismo vino, mucha cantidad. Claro, yo quiero que todos tengan 13, porque eso significa calidad, cuando las cosas salen del valor que tienen que ser, digamos. Entonces, claro, no es lo mismo que empiezo a agarrar vino. Y si yo agarro un vino y tiene 15, una botella, y después agarro otra y tiene 10, eso no es calidad. ¿Está bien? Bueno, entonces, claro, que yo sepa que el promedio está en 13 de todos los vinos, no quiere decir que tenga calidad, porque puedo tener el promedio de 13, puedo tener uno de 10 y uno de 16. Bien, entonces, después voy a tener otra medida que me van a decir si los valores están ahí cerca de ese promedio. Vamos a suponer que el promedio era 13, bueno, si los valores están cerca o están lejos. Ahora, si yo agarro solamente la medida que me dice que los valores están cerca o están lejos, y no miro el promedio, tampoco no me sirve sola esa información. Porque vamos a suponer que me dicen, mira, tenés una variabilidad muy chica, o sea, están todos los valores ahí cerquita.
Vamos a poner un número cualquiera, 0,1 de variabilidad. Bueno, está todo ahí cerca. ¿Pero de qué promedio? Ah, no sé. Bueno, entonces no me sirve para nada. Entonces lo que quiero decir es que los dos tipos de medidas se complementan y en conjunto dan una mejor información. Cada uno por sí solo es como que me falta una parte de la información. ¿Está bien? Ahora, ¿qué medidas? Bueno, son de variabilidad. A ver, ¿cómo las medimos? Bueno, acá un poco está explicado, es decir, si yo hablaba de que los datos están cerca de ese promedio o no, la medida va a agarrar, una de las medidas, la más usada, va a agarrar cada dato y le va a restar el promedio, o sea, para hacer la diferencia con el promedio. O sea, vamos a suponer que acá hay tres datos, a ver cómo sería esto, 4, 7 y 10. Estos tres que están acá arriba. 4, 7 y 10. El promedio de esos tres números es 7. Bueno, hay que hacer la cuenta ahí, pero es 7. Ahora, si yo agarro la distancia entre cada dato y 7, la sumo, bueno, y hago un promedio, me da 0, porque uno está para abajo, el otro está para arriba. Pero hay una medida que se llama desviación estándar, que se define, que tiene que ver con, acá abajo, con hacer cada dato menos el promedio y elevarlo a cuadrado esa diferencia. Luego sumar todas esas diferencias y dividir por n. Y después le tengo que hacer una raíz cuadrada. Porque si yo acá le veo al cuadrado cada diferencia, después hice un promedio de todas las diferencias, le voy a hacer la raíz cuadrada y aparece acá. Bueno, no está escrito con la fórmula, está dicho nomás. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, esta que está acá, le hacemos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar. Antes de hacer la desviación estándar se llama variancia. Y es otra medida, pero en realidad la variancia se define por cuestiones de propiedades, digamos, cuando uno demuestra propiedades, se demuestran para la varianza. En realidad la que nos interesa es la desviación estándar, porque, claro, si yo las diferencias las elevé al cuadrado, después le tengo que hacer la raíz cuadrada, para que me quede, porque si no me quedan como diferencias al cuadrado ahí que estoy promediando. Entonces, le hago la raíz cuadrada y obtengo la desviación estándar. Esta va a ser la medida que nos va a interesar, que vamos a interpretar en esta unidad. Porque en esta unidad estamos haciendo estadística descriptiva y entonces queremos medidas que las podamos interpretar, que nos den información de esos datos. La variancia no me sirve para interpretar porque es como que está elevada al cuadrado. La desviación estándar sí. Bien, entonces miremos siempre esta fórmula que yo les decía. Cada dato, de resto el promedio, lo elevo al cuadrado, sumo todas esas diferencias al cuadrado, lo divido por n, entonces estoy promediando todas las diferencias. Es como un promedio de las diferencias de cada dato con el promedio. Bueno, medio largo decirlo, pero ustedes tienen que saber, entender qué me está midiendo. Bien, después otra cuestión es esa medida, cómo la uso, si es grande o chica. Bueno, podemos ver algo de eso, de cómo usar esa medida, si, cómo Profe, una hago. pregunta. Sí. No entiendo, ¿qué te termina de indicar esa desviación estándar poblacional? O sea, ¿qué te daría de dato, digamos, si ustedes me la Y como piden? lo que decía recién, es como un promedio de las diferencias de los datos con la media. Ujú. O sea, no tiene como una interpretación, por decirte, no sé. O sea, es un cálculo solamente. No, lo que pasa es que es muy importante ese cálculo, porque me está diciendo qué alejados están los datos del promedio. Ah, ahora sí. Ya entendí. Si yo tengo un desvío estándar chico y voy a tener mayor calidad, por ejemplo, en mi producción. ¿Entendés? Yo voy a buscar un desvío estándar lo más chico que sea. Porque, por ejemplo, yo te digo, vamos a esos números que yo te decía. 13 quiero de promedio. Bien. Yo tengo un desvío estándar de 1.
Bueno, quiere decir que hay datos que se van a alejar en un poco más de 1 y en otro un poco menos de 1. Entonces, uno podría decir, por ejemplo, pensar, decir, bueno, me alejo 13 más menos 1. ¿No ves? Desde el 14 hasta el 15, perdón, desde el 12 hasta el 14. Pero en realidad voy a tener datos más lejos, porque eso es como una distancia promedio. Capaz que tengo algún dato que vale 11, capaz que tengo algún dato que vale 15. Ahora, si vos tenés una desviación estándar de 0,1, no voy a tener un dato de 11. Quizá voy a tener 12,8, 12,9, 13,05, 13,2. Pero yo sé que con una desviación estándar de 0,1, entonces esa medida es muy importante. Porque, claro, yo voy a buscar y decir, a ver, para que esto tenga, en mi producción tenga una calidad tanto, necesito que un desvío estándar sea, vamos a suponer, como máximo 0,1. Porque esto después yo lo puedo decir para cualquier característica. Yo dije la graduación alcohólica. Bueno, cualquier característica que te interese para definir ese producto, vos vas a hacer lo mismo. Vos vas a querer que el promedio esté en un valor determinado y que la desviación estándar sea lo más chica posible. ¿Cómo usarlo el número? Bueno, o sea, después viendo problemas así, uno puede decir, porque no es tan fácil viendo el número, decir, darse cuenta, por ejemplo, si es chico o grande, esa desviación estándar. Sí, igual te entendí más o menos que no había entendido bien qué te indicaba, pero ahora te entendí. Bien. Gracias. Acá aparece, ahora vamos a ir viendo el ejemplo, porque un poco eso que yo le estaba explicando recién es la idea de lo que me está midiendo el desvío estándar. ¿Qué es lo que usted tiene que saber? Ni siquiera tampoco el cálculo a mano, la fórmula es importante, porque es una medida muy importante, pero tampoco es que ustedes van a tener que hacerla el cálculo, como yo le decía recién. Este cálculo es más complicado, entonces si yo tengo que hacer el desvío estándar con estos datos, tengo que ver cada dato menos el promedio. Elevarlo al cuadrado, bueno, es bastante largo. Entonces, la calculadora en modo estadístico, una vez que yo calculé, que yo cargué los datos, me va a dar el desvío estándar. ¿Bien? Bueno, ustedes van a tener que saber qué me están midiendo ese desvío estándar y, y bueno, después para saber si es chico o grande, bueno, hay que tener en cuenta algunas cosas. Una de ellas también es un criterio, es decir, a mí alguien ya me puede dar un criterio, puede decir, bueno, el desvío estándar es bueno si es menor que tal número. Bueno, listo. Entonces ya tengo ese criterio, lo calculo, lo miro, cuánto vale el desvío estándar, a ver si es tan chico como se quería que sea. Después también hay otros criterios que podemos ver. Bueno, variancia muestral. O sea, esto era variancia poblacional. ¿Se acuerdan que yo decía el otro día? Si es de la muestra tengo una simbología, si es de la población tengo otra. En un caso se llamaba estadístico y en el otro caso se llama parámetro. Si es de la población es sigma cuadrado. Y la desviación estándar va a ser sigma. Acá está, sigma. Bueno, porque es la raíz cuadrada de sigma cuadrado. Esa es la simbología para poblacional. En la muestra va a ser S cuadrado y S. Bueno, sigma es la letra S en el alfabeto griego. Por eso para el promedio se usa mu, que es la M de media en el alfabeto griego, para tener una relación ahí de las letras. Bueno, ¿qué diferencia hay al ser muestral? Cuando hablábamos del promedio, era lo mismo calcular el promedio si los datos son de una muestra o de una población. En un caso usa un símbolo, en un caso otro, y en otro caso otro, pero
la forma de cálculo de un promedio es lo mismo. En la variancia cambia un poquito el cálculo. Y aparece, fíjense, un n-1 dividiendo. En lugar de antes que decía n. Por eso la calculadora, cuando ustedes carguen los datos en la calculadora, les va a dar las dos opciones, si es muestral o poblacional, porque cambia, tiene esa leve corrección cuando es de una muestra, un n-1. La explicación de por qué tiene ese n-1, ya se las voy a decir ahora, pero no es algo que tenga que ver con esta parte de la materia, sino tiene que ver más con otra parte que se llama inferencia estadística, y lo vemos al final de la materia, que cuando uno hace inferencia, uno calcula cosas con muestras para sacar conclusiones sobre la población entera. Entonces, si yo voy a calcular una medida de una muestra, como es, por ejemplo, una variancia muestral o una desviación estándar, que es la raíz cuadrada de esto, yo voy a querer que esta desviación estándar se parezca lo más posible a la de la población. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué acá dice n-1 y la otra dice n? Porque se demuestra matemáticamente, y nosotros no lo vamos a ver obviamente esa demostración, que si yo acá pongo n-1, esta se va a parecer más a la de la población. O sea, nunca va a ser, podemos asegurar que va a ser igual, porque una muestra, ¿se acuerdan que decíamos? Es una parte de la población. Son los datos que yo puedo observar. Agarro de toda la producción, selecciono 20 vinos al azar y los mido. Eso es una muestra. Calculo la variancia en esa muestra, no va a ser igual a la población, pero por lo menos yo quiero calcularla de una manera que se parezca lo más posible. Bueno, ¿y por qué se parece lo más posible con n-1? Porque hay una pequeña diferencia. Yo en la población conozco ya el promedio poblacional. Entonces hago la diferencia con el promedio poblacional. Mientras que cuando trabajo con la muestra, hago la diferencia con el promedio de esa misma muestra, que tampoco va a ser igual al de la población. Entonces, bueno, se demuestra que si yo acá dividiera por n, yo estoy subestimando la variancia, porque acá las diferencias serían un poquitito menores, bueno. Y entonces, básicamente, con ese n-1 se corrige, y esta variancia muestral me sirve para estimar a la variancia poblacional. Bueno, como le dije antes, nosotros ahora no vamos a ver nada de esas cuestiones de inferencia. Ahora simplemente es descriptivo. Así que, pero simplemente saber que cambia un poco ahí la fórmula en el caso de que sea muestral o poblacional. Bueno, acá siempre aparecen las fórmulas. ¿Qué pasa si yo lo calculo a partir de la tabla de frecuencias? Como ese ejemplo que estábamos haciendo recién. Y lo hago igual, nada más que yo agarro cada dato, le resto el promedio, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por su frecuencia. En vez de estar sumando dato por dato, lo multiplico, o sea, tengo ya agrupado y cada uno lo multiplico por su frecuencia. Después el resto es todo lo mismo. Así que ahora vamos a hacerlo para el caso de ese que estábamos viendo. Bueno, acá está hecho con un ejemplo, fíjense, cada dato menos el promedio al cuadrado por su frecuencia, y voy sumando. El otro dato menos el promedio al cuadrado por su frecuencia, todo dividido por la cantidad que eran 52 menos 1, y me da la variancia. Le hago la raíz cuadrada y esta es la desviación estándar, 1,14. Entonces, yo tengo que saber que esos datos, bueno, ahí tengo un indicador de cuánto se alejan del promedio. Después, si es alto o bajo, es otra cuestión. Lo que yo tengo que entender es que ese indicador me está diciendo cuánto se alejan los datos del promedio. ¿Quiere decir que todos los datos van a estar a 1,14 de distancia del promedio? Obviamente que no. Algún dato estará más cerca del promedio y otro estará más lejos. Me está resumiendo en un solo indicador a qué distancia están los datos del promedio. ¿Bien?
no quiere decir que todos van a estar en ese rango. Ahora les muestro bien con los números, vamos a hacer la desviación estándar para este ejemplo, que acá teníamos el promedio que es 16,95. Bueno, yo con el Excel tengo una forma de cálculo que es un poco más rápida, que voy a elevar cada dato acá al cuadrado. Lo voy a multiplicar por la frecuencia. Y después voy a sumar todo eso. Este número que está acá le tengo que restar el promedio al cuadrado. Y esa es la variancia. En realidad, bueno, como es una muestra, la tengo que corregir con ese n-1. Esa forma que calculé es como si fuese la población. Es un cálculo, o sea, yo le digo un poco más rápido, pero una fórmula de trabajo se llama, que después se las muestro en el apunte. Pero, a ver. Estoy haciendo esa fórmula, digamos, que estaba, o sea, el cálculo de la varianza. A ver, tendría que, a ver, vamos a hacerle la corrección esa. Voy a hacer esto por 100 dividido 99 para que después lo hacemos con la raíz cuadrada. Bueno, esta sería la desviación estándar. 170, a ver, no, hice algo mal. Sumé acá y acá, ¿qué dice? Estoy fijando a ver qué hice mal acá. No, no sé por qué. No, a ver, ya sé la corrección. Acá. Voy a tener que hacerlo por la frecuencia relativa. Ahí está. Bueno, creo que ahora sí está el cálculo. Poner un valor gigantesco. 1,43. Ese sería la desviación estándar. Bueno. A ver, este número. Me está dando una información. O sea, el promedio era 16,95. Una desviación de 1,43. Bueno, algo que uno podría hacer es, voy a hacer acá dos cosas. El promedio más esa desviación estándar y el promedio menos esa desviación estándar. Entonces tengo desde 15,51 hasta 18,38. Entonces vamos a suponer que a mí me dan el promedio y el desvío. Entonces yo agarro y digo, bueno, algo que yo me quiero preguntar es, está centrado en 16,95. Y después, ¿cuánto varían alrededor de 16,95? Entonces, puedo pensar en hacer el promedio más menos la desviación estándar. Pero tengo que tener en cuenta lo siguiente. A veces tengo que multiplicar, o tendría más sentido, si yo hago más menos 2 veces la desviación estándar, o 3 veces. ¿Por qué? Porque los datos
no van a estar alejados del promedio en esa medida. Esta medida es un indicador, pero van a haber datos que van a estar más cerca y datos que están más lejos. Si yo quiero saber los datos que están más lejos, voy a tener que pensar en varias veces la desviación estándar. Por ejemplo, ahora voy a hacer lo escribo acá abajo, en el renglón de abajo. El promedio más 2 veces la desviación estándar. Entonces ya me voy a un número más grande, 1981. Y el promedio menos 2 veces la desviación estándar. 1408. Ahora tengo un rango más amplio, de 1408 a 1981. Bueno, esto ya se parece más a el rango de variación de los datos. No sé si se entiende la idea. O sea, estoy parado en el promedio y me corro hacia los dos costados, sumando y restando desviación estándar. Pero con una sola, que yo sumo y reste, no voy a abarcar todo el rango de variación de los datos, porque hay datos que están más lejos todavía. Si yo agarro 2 veces la desviación estándar, ahí casi que estoy abarcando el rango completo. Fíjense que los datos, como yo acá ya sé los datos, porque yo esto lo estoy haciendo solamente con el promedio y el desvío, pero puedo acá, si quiero, mirar los datos y ver que van, sí, desde 14 a 19 más o menos, un poquito menos de 14, un poquito más de 19. Entonces estos ya tienen algo, un sentido, se parece más a la realidad. O sea que yo, si a mí me dan de un conjunto de datos, o de una característica, una variable, me dan el promedio, el desvío, yo ya tengo una idea de cuánto varían esos datos. Por eso es tan importante el desvío estándar, porque con el promedio solo, digo, está centrado en 1695. Y con el desvío, ya me voy como corriendo para los dos costados para ver hasta dónde están los datos. ¿Cuánto varía esa variable? Entonces, yo les decía en el ejemplo, claro, si el desvío estándar es 0,1, yo ya estoy parado en 13, entonces yo hago más o menos 2 veces 0,1, estoy más o menos cerquita. Ahora, si el desvío estándar vale 1, cuando me paro en 13 y hago más o menos 1 o más o menos 2, me voy a un rango con más variación. Así que esa desviación estándar tiene esa utilidad. De todos modos, siempre va a depender en cada situación, si es grande o chico, depende de cada situación. O sea, depende de cuánto uno quiere que esos datos varíen. ¿Está bien? Inclusive en este ejemplo, que la variable era un tiempo, quizá, qué sé yo, que varíe 1,43, no es algo muy importante, o sea que la desviación estándar sea 1,43. Puede ser un valor correcto o ni interesar. Eso depende de cada problema. En un caso de medir la calidad de algo, de una producción, ahí sí me va a interesar la desviación estándar y quiero que sea lo más chica posible. En otros casos, no hay problema que sea la desviación estándar grande. Así que eso va a depender de cada situación. Pero uno tiene una idea más o menos de cuánto varían esos datos con esas dos medidas, promedio y desvío. Inclusive hay unas reglas rápidas que cuando la distribución es simétrica, yo puedo hacer el promedio más o menos 3 desviaciones estándar y ya cubro todo el conjunto de datos. Porque hay veces que haciendo el promedio, o sea, lo que suele uno preguntarse es ¿qué porcentaje yo cubro de los datos con estos intervalos? Fíjense que con este intervalo, que era el promedio más o menos un desvío, si yo lo marcara acá en el gráfico, 15, 51, 18, 38, 15, 51 está por acá, bueno, 18, 38 está por acá, entonces cubro una parte.
Pero después cuando hago más 2 desviaciones estándar, casi que cubro todo. Me queda un poquito acá afuera. Entonces, con este, capaz que cubro un poco más de la mitad. Con este cubro casi la totalidad. Y si hago más o menos 3 desviaciones estándar, ya seguro que cubro, o casi seguro que cubro la totalidad del conjunto de datos. Entonces voy a hacer acá 3 desviaciones estándar. Obtengo un número mucho más chico. Más 3 desviaciones estándar. 1995, ya con esto cubro todo el conjunto de datos seguro. Hay una regla que no está en el apunte, que es una regla muy usada, que es bastante útil. Capaz que después la ven en alguna materia más adelante, cuando vean gestión de calidad. Tendría que estar en ese apunte, pero bueno, no está. Se llama regla empírica. Y por ejemplo me dice que en ese intervalo que yo calculé primero, 68%. Pero estos porcentajes en realidad valen cuando la distribución es simétrica, tipo una campana de Gauss. Acá en nuestro conjunto de datos no es simétrica, entonces esos porcentajes no van a ser tan así. Pueden diferir un poco, o pueden diferir bastante, digamos, si es muy asimétrica la distribución. Acá más o menos 95%. Bueno, más o menos se da en este caso, porque si yo miro qué porcentaje hay entre 14,08 y 19,81 acá en este gráfico, está casi el total, pero bueno. Y acá prácticamente el 100%, o sea, se da un porcentaje, 99,8%, bueno, esto es aproximado, así que le ponemos ya el 100%. Es la regla empírica, pero vale solamente por una distribución con forma así de campana. La que en el apunte nombraba más, decía normal en un momento. A ver, vamos a ver. Cuando estaban todas esas formas de las distribuciones que veíamos la clase pasada, en los histogramas. Esto de acá, esta, la normal o simétrica. Bueno, es como una campana, digamos, la que se le llama normal. Bueno, para ese tipo de distribución valen esos porcentajes. Para los otros no. Y bueno, es muy usado, como le decía, porque son cosas rápidas que uno puede hacer cuando tiene solamente el promedio del desvío. Es decir, yo estoy observando una producción y bueno, tomo datos, 100 datos. Yo calculo rápidamente con esos 100 datos el promedio del desvío estándar. Entonces yo me puedo hacer intervalos de este tipo y ya me doy una idea en qué intervalo tengo el 100% de los datos. O sea, como decir, entre qué valor y qué valor varían mis datos. Entonces, bueno, ya uno con simplemente calcular dos medidas, promedio y desvío, se da esa idea. Después habrá que ver, obviamente, si ese rango de variación es muy grande o muy chico. ¿Se entendió? ¿Hubo algo ahí que no haya quedado claro? En cuanto a la desviación estándar. Por ahora se entendió, profe. Bien. Bueno, después hay otras medidas de dispersión. Esa es como la más importante, a su vez la más complicada en el cálculo. Después hay otras que son sencillas, pero bueno, son menos útiles quizás, se usan menos, pero van a ver que son como obvias. O sea, si yo quiero ver cuánto varían los datos, o sea, si están muy alejados o cerca, lo más simple es esta que aparece, a ver acá, ¿dónde está? No encuentro. Me desapareció. Rango se llama. Bueno, no sé, no
No la puedo encontrar, o debe aparecer así, mira, nombrada rápida más arriba, la verdad que no. Bueno, hay dos medidas que se llaman rango y rango intercuartílico. O quizá aparece después cuando aparecen los cuartiles. A ver, acá otros valores característicos, el recorrido rango. Está. Lo que pasa es que acá aparecen otras medidas, que ahora les digo cuáles son, y aparece el rango o recorrido intercuartílico. Bueno, el rango es algo tan simple como el máximo menos el mínimo. Yo les decía, lo más como obvio o sencillo, si yo quiero ver la variabilidad, la distancia entre los datos, agarro el más grande, el más chico y me fijo la diferencia entre ellos. Como decir acá, en el ejemplo, vamos a suponer que el más chico es 13,5, el más grande es 19,5, el rango vale 6. Esa distancia que hay. Y nada más que eso. No hay más nada para decir en cuanto al rango. Después hay otra medida, se llama rango intercuartílico. Lo que pasa es que es muy parecida, pero para definir el rango intercuartílico, primero tengo que definir a los cuartiles, que son los que aparecen acá. Bueno, cuartiles. Acá en el punto 3.9 dice primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Los cuartiles son como la mediana. Pero ¿qué pasa si en vez de dividir en dos mitades de 50 y 50, divido en 4 partes? O sea, cada mitad la vuelvo a dividir a la mitad. Imagínense que yo acá agarro esta área que tengo a la izquierda de la mediana y vamos a suponer que cae ahí. Bueno, eso es el cuartil 1. En realidad yo tengo que, si es una muestra, tengo que usar, bueno, como si fuese una Q minúscula. Una Q se usa. Pero lo que pasa es que cuartiles ahora tengo 1, 2 acá y 3. Si yo agarro la segunda mitad y la vuelvo a dividir la mitad, siempre pensando en el área, más o menos por acá va a caer Q3. Entonces, ¿qué tengo? 25% básicamente. Yo agarro acá Q3, marco el área de Q3 a la derecha. ¿Cuánto tengo? 25%. Ahora, ¿qué frecuencia relativa acumula Q3? Acumula Q3. La frecuencia acumulada ahí hasta Q3, en porcentaje, ¿cuánto sería? $75%. Porque si tengo 25 ahí marqué a la derecha, a la izquierda tengo 75. Es decir, toda el área acumulada desde el mínimo hasta Q3 es el 75%. Tengo todo acá. Bueno, entonces Q3 acumula 75. Q1 acumula 25. Porque digo acumula, siempre uno arranca desde el mínimo y va sumando toda el área hasta el valor que yo estoy diciendo. Y digo, ¿cuánto tengo hasta ahí? Bueno, 0,25 sería el 25% del total. Hasta la mediana tengo el 50 y ese también es Q2. El cuartil 2 coincide con la mediana. Y después hasta Q3 entonces tengo ahí 75% acumulado. A ver, un segundito. Bien. Bueno, entonces, estas medidas Q de los cuartiles, o sea, se pueden definir todas las medidas que yo quiera en cuanto a porcentajes. O sea, si yo divido en 4 partes, son cuartiles. Divido en más partes, tendrán otros nombres, deciles, lo que fuese. En general se le llaman percentiles, pensando en 100%,
si yo divido, o sea, en 100 partes, digamos, percentil, entonces puedo hablar del percentil 33, que es el que acumula 33%. El percentil 25 es Q1. Bueno, pero esos son nombres, o sea, son medidas que tienen que ver con el orden de los datos. Es decir, si yo ordeno los datos de manera mayor, cuál acumula, cuál está, digamos, en un cuarto. Obviamente que cuando tengo pocos datos no tiene sentido. O sea, si tengo 10 datos no voy a estar hablando del percentil 33 cuando tengo 10 datos, ¿no? Pero si tengo muchos datos, sí. Puedo pensar en que acumula tal porcentaje. O sea, la idea, una vez que uno entendió la mediana, después es similar, pero con otros porcentajes, digamos. Bueno, ahora, una vez que yo, digamos, lo que más se suelen usar son estos, los cuartiles, digamos. La mediana, los cuartiles, ¿no es cierto? Por eso definimos eso. Una vez que yo definí los cuartiles, yo puedo calcular ahora la diferencia entre el cuartil 3 y el 1. O sea, antes había definido la diferencia entre el máximo y el mínimo, era rango. La diferencia entre Q3 y Q1 es rango intercuartílico. Entonces, por eso aparecía esa otra medida. Dijimos. Bueno, acá le llama recorrido la palabra, siempre usamos más fácil rango. Rango, a secas, máximo menos mínimo. Rango intercuartílico, Q3 menos Q1. Y las siglas son RI, del rango intercuartil. Así que, bueno, podríamos en este caso sacar aproximadamente cuánto vale en Q3, pero uno ya sabe que es la distancia que va de Q1 a Q3, se llama rango intercuartílico, y la distancia, que sería 6, en este caso, desde el mínimo hasta el máximo, se llama rango. Todas estas medidas van a ser más grandes o más chicas en cuanto más separados estén los datos, más cerca. Si los datos estuviesen todos cerca del 16,5 o el 16,95, que era el promedio, o de la mediana también, o sea, más cerca del centro, digamos. Si los datos están más cerca ahí del medio, voy a tener una desviación estándar más chica, un rango más chico también, un rango intercuartílico más chico. Lo que tiene la limitación es que el rango se calcula con dos datos nomás. O sea, si yo tenía un solo dato, vamos a suponer que tengo un solo dato por acá lejos, un solo, qué sé yo, vamos a hacerlo así, porque había ahí un dato. Tendría que ser bajito. ¿Qué pasa que se abrió esto? Vamos a hacerlo así. Hay una columnita bien bajita. Podría estar más lejos todavía. Cuando yo calculo el rango me va a dar grandísimo. Claro, porque yo no estoy viendo. En el rango hago el más grande menos el más chico y punto. En cambio, la desviación estándar no involucra a todos los datos. Es como una medida más informativa, digamos, la desviación estándar que el rango o el rango intercuartílico. Pero bueno, sirven también, o sea, el rango intercuartílico también. Hago Q1 menos Q3, por ejemplo, al rango intercuartílico no lo va a afectar ese dato que estaba ahí lejos, porque Q3 y Q1 no los afecta, digamos, ese dato así tan alejado. A ver si hacemos algún ejercicio más rapidito, así, pero como para seguir ejemplificando un poco estas cosas, digamos, estas medidas. A ver, la práctica complementaria. A ver, vamos a hacer este está acá. Fíjense, a ver, ustedes los pocos que están hoy acá conectados,
Sí, son datos, obviamente no tienen mucho sentido, son cosas ridículas, pero es para poder entender estas medidas, el rango, desviación estándar. Bueno, hay tres comisiones, dice, las notas de exámenes de tres comisiones. Entonces tenemos esta que tiene 50, uno solo, todos los 70 y un 90. Esta que va variando de a poco, digamos 50, 53, de 3 en 3, más o menos, 2 en 2, hasta 90. O sea, todas van de 50 a 90, pero muy diferente el conjunto de datos. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? O sea, ¿por qué estas medidas por ahí pueden ir cambiando? Eh, o sea, todas van de 50 a 90. Seguramente todas van a tener el mismo promedio. Pero va a haber diferencia entre un grupo y otro. Bueno, a ver, fíjense que esta de acá son muchos 50, después 70 y después todos 90. La misma cantidad tenemos de 50 que de 90. Entonces, si pensamos en la media, ¿qué va a pasar con las tres comisiones? ¿Se dan cuenta? ¿Qué va a pasar con el promedio en los tres casos? La primera y la tercera son fáciles. ¿Saben cuánto va a valer el promedio? Todos son 70 y después tenemos 1,5, 1,9 o 50, 90. ¿Cuánto me va a dar el promedio? 70. 70. Esta también, porque si bien el 70 está ahí un solo dato, pero todos los 50 que están acá se compensan con todos los 90 que están acá y también me va a dar 70. Y como esta también, todos los que están acá a la izquierda se compensan con todos los que están a la derecha, también me va a dar 70 la 2. O sea, y acá pide hacer un gráfico, que eso lo dejo para que ustedes hagan, que, bueno, este gráfico no se lo expliqué todavía, pero pueden hacer un grafiquito marcando simplemente 50, 70, 90 y van marcando, bueno, cuántas veces está el 70, cuántas veces 50, 90, o sea, tipo como un gráfico de bastones. Y se van a dar cuenta que todos los gráficos, los tres gráficos van a quedar centrados en 70. Son simétricos, digamos, distribuciones simétricas. Bueno, después, si medimos el rango en los tres, rango máximo menos mínimo, ¿qué va a pasar en los tres? En todo el 40. En todo da 40. O sea que con esas dos medidas, por ejemplo, no veríamos diferencia entre las condiciones. Sin embargo, son diferentes. El rango es 40 en las tres. Pero ya si vamos a calcular la desviación estándar, ahí va a cambiar. Por ejemplo, a ver, esta pregunta un poquito más difícil. Profe, Sí. rango le llama al recorriente cuartílico, ¿no? No, el primero que estaba, el que era más simple, entre la diferencia entre el mínimo y el máximo. Ah, sí. El rango directamente. Sí. Entonces, el mínimo es 50 en las tres y el máximo es 90. La diferencia es 40. Ahora, les pregunto lo siguiente. Este es un poco más difícil. Pero si ustedes se acuerdan qué medía la desviación estándar, o sea, que iba teniendo en cuenta cada dato menos el promedio, ¿cuál piensan que va a tener mayor desviación estándar y cuál menor? En esta, casi todos los datos coinciden con el promedio, salvo dos. Y en esta, casi todos los datos están lejos del promedio, salvo uno. ¿Cuál va a tener mayor desviación estándar? ¿El último? El último. ¿Y vos, cómo te das cuenta? Por la diferencia entre el medio y cada uno De los datos. de los datos es. Claro, todo esto que están acá están lejos del promedio. Están en una punta, digamos. Y todo esto que están acá también están lejos del promedio.
salvo uno solo. En cambio acá están todos, coinciden con el promedio. Entonces cuando yo haga el cálculo de la desviación estándar, acá me va a dar muy chiquito, porque todo esto están a 0 de distancia. Después tengo un solo dato que está a 40 y otro que está a 40. Mientras que acá tengo todos estos datos que están a 40, todo esto que están a 40, y este solo que está a 0. Y acá sería algo intermedio, porque tengo datos que están más cerca, más lejos, digamos. Sería un caso intermedio entre los dos. Así que esa, digamos, si bien es difícil la interpretación de la desviación estándar, digamos, pero esa idea ustedes la tienen que ir entendiendo. A ver, perdón que esto no me deja. A ver, ahí está. Es decir, ¿cuándo va a ser más grande o más chico la desviación estándar? Porque si yo hago un gráfico, hago de bastones, y yo hago una distribución así. Y después hago otra distribución y ahora tengo más frecuencia a los costados. Bueno, este está en los gráficos. O sea, una variable que no sé, no importa los números, va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7, vamos a ver. Y este también va de 0 a 7. Entonces yo mirando así este gráfico ya me tengo que dar cuenta que la de abajo tiene mayor desviación estándar. Porque tengo más frecuencia en los valores que están lejos. O sea, en las dos el promedio va a estar ahí, vamos a ver, en 3,5. No, tendría que ser 3,5. Lo que pasa es que esto, como está mal hecho el dibujo, 1, 2, 3, bueno, 4. Esta línea tendría que estar igual que esta. Pero bueno, más o menos la idea. Entre 3 y 4, por ahí estaría el promedio. ¿Está bien? Entonces, esto de acá están como más cerca acá. Tengo mayor frecuencia. Bueno, el ejemplo que veíamos recién era como más exagerado. O sea, como que yo tengo así. En un caso tengo 50, o sea, 70, 90 y tengo todo acá en el medio. Vamos a poner. Y muy poquitito acá a los costados. En el otro caso estaba todo a los costados y un poquitito en el medio. Y después el otro intermedio, que el otro en realidad era todo como parejo. Así. Entonces, el del medio es el que menor desviación estándar tenga. Este es el que mayor desviación estándar tenga. Y este es algo intermedio. Algo que a veces se pueden llegar a confundir es que si ustedes ven un gráfico así como este, donde todas las alturas son iguales, que sería lo mismo que hacer un histograma y que todas las columnas sean todas iguales. No significa que no hay variabilidad, porque la variabilidad no la miro en las alturas, la miro acá abajo en el eje. Entonces yo acá abajo veo que acá tengo muchos datos en esta punta, muchos datos acá en la punta, o sea, lejos del promedio. Y acá está todo cerca del promedio. Acá veo datos alejados, datos cerca, o sea, veo algo intermedio, o sea, entre medio de los dos, digamos. Entonces, en cualquier gráfico, la variabilidad, primero que yo la miro abajo, o sea, lo que tengo como altura son frecuencias. Entonces, viendo dónde están las mayores alturas, las mayores frecuencias, pero viendo en qué valores abajo están, me voy a dar cuenta a lo mejor si tengo mayor desviación estándar o menor. O sea, un gráfico más fácil de verlo así. Bueno, este mismo gráfico yo lo podría haber hecho con histograma. Esto de si fuese discreta la variable, si fuese continua, hubiese hecho un histograma. Como ese que les había mostrado, que tenía forma normal. Acá. Este que está acá. Es decir, a ver, por ejemplo, acá no tengo un caso como ese que tenían los extremos, pero, por ejemplo, esto que está acá, que tengo estas dos barras acá, y quizá tengo un poco más de desviación estándar que esta que era normal.
porque tengo mayor frecuencia en el medio. Bien. Si tuviese más altas las columnas de los costados, más desviación estándar todavía. Bien. Así que hoy vamos a llegar hasta acá.